Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Jules y hoy les traigo la tan esperada receta de cómo hacer queso. Bueno, el queso se hace a base de tofu, lo pueden comprar o también lo pueden hacer casero, que es súper fácil, súper barato, y acá tienen la receta que les dejamos en el anterior video. ¿Sale de este lado? Por acá. Saldrá por acá, no sé. Fíjense. El queso es el queso ideal para hacer pizza, para hacer tarta, para ponerlo en tostada, para, no sé, usarlo como quieras porque funciona como una mozzarella y tiene un sabor. Bueno, en el video anterior donde hicimos el tofu, habíamos mostrado una forma donde nos había salido todo desmoronado y mal. Bueno, esa es la textura ideal para hacer ahora el queso de tofu. Antes que nada de comenzar con el video y la receta y todo eso, no te olvides de suscribirte a mi canal para ver muchos más videos de recetas veganas. Y bueno, también tengo otras cositas en general, así que fíjate, chusmete todos mis videos. Y déjate un like. Bueno, vamos a empezar por los ingredientes. Son re poquitos, creo que 8 ingredientes en total, así que acá les dejo las cantidades. Y si no tenés alguno de estos ingredientes, quédate tranquilo que te voy a dejar algunas opciones para reemplazarlos. Bueno, este es el tofu. Si compraste alguna vez, desmoronalo con las manos. Y si lo hiciste casero y te quedó todo desastroso como a nosotros, bueno, usa ese. Ahora vamos a poner el tofu en la licuadora. Y listo, ahora vamos a poner el aceite, que son 150 centímetros cúbicos o mililitros. Trata de usar un aceite neutro como el de girasol, el de maíz y bueno, si tenés mucha plata, el de coco. Seguimos con los líquidos y ahora vamos a poner el agua. Son 600 mililitros o bueno, centímetros cúbicos de agua. En este caso mi medidor era bastante pequeño, así que usé dos medidas de 300 centímetros cúbicos. Seguimos poniendo todo en la licuadora, ahora pasamos a la sal, tenemos que poner 2 cucharaditas pequeñas de sal fina. Ahora pasamos a un ingrediente clave que es la levadura nutricional. Puedes usar la que quieras, yo usé Nutrileva, la sabor natural y sabor queso. Esto le aporta muchísimos nutrientes al queso y además le da ese sabor característico. Pero tranqui, si no la conseguiste, puedes usar un condimento de la marca Alicante que es sabor 4 quesos. Sí, es apto vegano, así que tranqui, cómpralo sin drama. Ese te puede servir para saborizar el queso, pero no le va a aportar ningún nutriente. Es muchísimo más barato y para hacer un queso para zafar, zafa. En este caso le agregué 2 cucharadas de sabor natural y una sabor queso porque es un poquito fuerte, pero vos agregale la que quieras, métele 3 de queso o 3 de sabor natural que va a quedar genial igual. Y ahora ponemos todo a licuar. Licuamos hasta que esté todo bien homogéneo. Y pasamos al último ingrediente que es uno de los más importantes, que es la fécula. Puede ser tanto de maíz como de mandioca. En este caso usé fécula de maíz. Esto lo que hace es espesar el queso, pero no lo hace instantáneamente, sino mientras lo estemos cocinando con calor. Si querés un queso que gratine y derrita, te recomiendo usar fécula de mandioca o tapioca, es lo mismo con nombres diferentes. Esto lo que hace es que se mantiene sólido en frío y caliente derrite y gratina y queda hermoso. En cambio, la fécula de maíz no, es súper fácil de conseguir, la conocemos como maicena en Argentina. Lo único que va a hacer es espesar el queso, pero no va a derretir como con la fécula de mandioca o tapioca. Va a quedar una textura de queso semi-rígido, dependiendo cuánto le pongas también. Yo le puse 4 cucharadas y quedó una textura como la del típico queso mantecoso. Bueno, así. Ponemos un poquito de aceite en una olla para que no se pegue y vamos cocinando siempre a fuego medio. No tarda mucho en hacerse, pero no te olvides de revolver porque se pega todo. Te vas a dar cuenta que está listo cuando su textura cambia y se empieza a despegar de los bordes. Se vuelve bastante más espeso, como pueden ver. Y así como lo ven, ya estaría listo. Apagamos el fuego, ahora agarramos un bowl o un tupper, lo que tengan para guardarlo. Si lo quieren desmoldar completo, engrasan un poquito los costados y si no, lo dejan así nomás. Y ya está, puedes usarlo así como lo sacaste del fuego. O si querés que endurezca mucho más, lo dejas en la heladera un par de horas. Si me preguntan cuánto dura, la verdad es que no sé porque en mi casa dura 1 o 2 días porque nos encanta. No necesita ningún método de conservación en especial, simplemente lo guardan en la heladera. Y ahora para que te dé hambre te dejo un par de tomas muy satisfactorias de cómo cocinamos. Hicimos estas 2 recetas que son mi super, duper, mega fab en toda la historia. Una pizza de musa de quesofu y una mega tarta con un montonazo de verduras. Bueno, y ya está, ya tenemos el delicioso queso que a mí te juro que me encanta. Riquísimo, pruébenlo en sus casas porque te juro que lo van a amar.
Para mí es el queso definitivo vegano para todo. Me encanta, siempre que puedo lo hago. Así que nada, si te gustó este video, por favor, dale una manita arriba. No te olvides de suscribirte a este canal para ver un montón de recetas veganas más. Vamos a ver si podemos subir recetas más simples que esta. Y también no te olvides de dejarme en la cajita de comentarios qué otras recetas veganas te gustaría ver. Así puedo encontrar la forma más fácil, simple y barata de hacer todas esas recetas que te gustan, libre de sufrimiento animal. Bueno, que anden muy bien. Beso. Chao. El queso tofu se hace a base de tofu. Tenemos un video en el canal, pueden verlo acá para chequearlo y hacer, bueno, su tofu casero en casa. ¡Ay, qué bien pegajoso ahí!